Hermanos, buenos días. Les pido que abran sus Biblias en Génesis, el capítulo 14. Capítulo 14 de Génesis. Los niños de 9 a 11 años se pueden quedar, por favor. Hoy no tienen clase, solo de 9 a 11 años deben quedarse aquí. Génesis capítulo 14. Voy a leer todo el capítulo y luego oramos para que el Señor nos guíe a través de su palabra y nos permita adorarle. Génesis capítulo 14. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semebe, rey de Seboim, y al rey Bela, es decir, Zoar. Todos estos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. Y en el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los husitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasezón Tamar. Y salió el rey de Sodoma con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Zoar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goyim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra huyeron y cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes y también a su pariente Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a la gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Vamos a orar. Padre eterno, queremos experimentar esos momentos preciosos en nuestra vida en los que te adoramos, en los que
sentimos afectos, sentimos deleite por ti, oh Señor, a causa de tu verdad. Y te ruego que nos guíes a esa adoración, Señor, a través de este pasaje. Entre tantos nombres, entre tantas palabras que no entendemos, está tu verdad y está tu gloria. Está la gloria de tu Hijo como el gran Rey del universo. Y te suplico, oh Señor, que nos guíes a adorarle, a someternos a Él, a depender de Él sobre todas las cosas. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, antes de comenzar, quiero darles gracias a todos ustedes. Muchos de ustedes han estado muy pendientes de nosotros. Gracias a Dios, pues hace 8 días ustedes saben lo que pasó y no nos pasó nada a mi esposa, a mi bebé y a mí. Estamos bien y muchos de ustedes han estado pendientes, llamándonos, ayudándonos. Entonces quiero darles las gracias. Vamos a entrar al texto inmediatamente y quiero que entendamos muy bien lo que está sucediendo aquí porque es difícil leer este pasaje. Hay muchos nombres, hay muchos lugares, muchas palabras que no entendemos. Entonces quisiera que captemos muy bien la idea del texto para que podamos entender cómo este pasaje nos muestra la gloria del Señor y finalmente nos transforma y nos guía a la verdad. En primer lugar, quiero que entendamos que podemos dividir este texto en 3 partes, como en 3 escenarios. El texto nos está mostrando 3 escenarios diferentes, aunque unidos en una misma historia. En primer lugar está la guerra de los reyes de Canaán. En los primeros 12 versículos habla de toda esta guerra, de toda esta batalla que hay en Canaán entre varios reyes. Luego, en los versículos siguientes, del 13 hasta el 16, vemos a Abraham. Y Abraham va a liberar a Lot y finalmente derrota a los reyes que tienen secuestrado a Lot y a todas las personas de Sodoma. Finalmente, en los últimos versículos, del versículo 17 hasta el versículo 24, vemos un encuentro de Abraham con 2 reyes. Uno es Bera, el rey de Sodoma, y el otro se llama Melquisedec, que es rey de una ciudad que se llama Salem. Estos son básicamente los 3 escenarios que vemos en el texto, pero finalmente esos 3 escenarios están unidos, están conectados de alguna forma para ir a un mismo mensaje, y ese mensaje es el que queremos entender hoy. Entonces vamos a analizar cada escenario y vamos a tratar de entender el común, lo que une a los 3 escenarios. Comencemos con el primer escenario, que es la guerra de los reyes de Canaán. Los primeros 3 versículos del texto nos dan básicamente nos explican la situación general de lo que está pasando. Y de pronto, al leer tantos nombres y tantos lugares, como que perdemos la idea y perdemos qué es lo que está diciendo. Siempre pensamos, cuando hablamos de predicación, decimos, mire, el predicador ha demorado una semana, por lo menos, digamos 2 semanas en nuestro caso, trabajando el texto. Las personas que lo van a escuchar lo han oído una vez, lo acabamos de leer y ya, y de pronto usted hace mucho tiempo no lee ese texto. De pronto algunos ni siquiera lo han leído por primera vez. Entonces no podemos esperar que entendamos todo de inmediato, y eso es natural. Tenemos que leer y releer y releer. Entonces esta gráfica nos puede ayudar a entender los primeros versículos de este pasaje. Básicamente tenemos 2 coaliciones de reyes. En el primer versículo se nos muestra la primera coalición, que son 4 reyes: Amrafel de Sinar, Arioc de Elazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal, rey de Gojim. Esos son los 4 reyes que tenemos en el versículo 1. Ahora, en el versículo 2, tenemos una segunda coalición de reyes. Estos reyes parece liderados por el rey de Sodoma, que se llama Bera. Y además está el rey de Gomorra, que es Birsa, Sinab, que es rey de Adma, Semeber, que es rey de Seboim, y el rey de Bela, es decir, de Zoar o Zoar.
Entonces, ahí tenemos una segunda coalición de reyes y el punto es que estas dos coaliciones de reyes están enfrentándose por el dominio de Canaán. Eso es lo que nos dice los versículos 1 al 3. Ahora, los versículos 4 al 7 nos dan un trasfondo más amplio. Los versículos 4 al 7 es como regresar en el tiempo y nos explica qué es lo que está pasando y por qué llegamos a esos primeros versículos. ¿Por qué se está presentando esa guerra en Canaán? Bueno, la razón es la siguiente. Kedorlaomer, que es el rey de ¿dónde? De Elam, versículo 1. Kedorlaomer parece que era el gran rey de Canaán por 12 años. Sin embargo, en el año 13, algunos reyes se rebelaron en contra de Kedorlaomer. Entonces, el versículo 5 nos dice que Kedorlaomer en el año 14 comenzó como una campaña militar para recobrar todo el territorio de Canaán, volver a someter a todo el territorio de Canaán, a todos los reyes que habitaban en Canaán. Entonces comienza esa campaña militar y parece que va derrotando a todo el mundo y finalmente en los versículos 8 y 9 volvemos a esa coalición y se nos dice que algunos de esos reyes que se rebelaron en contra de Kedorlaomer hicieron una coalición para enfrentar a Kedorlaomer. Entonces los versículos 8 y 9 son como una repetición de los versículos 1 al 3. Y los versículos 4 al 7 son como un paréntesis explicándonos el trasfondo de la situación. ¿Ok? Eso es. Si a usted le gusta rayar su Biblia, aproveche y hágalo. Versículos 1 al 3, la situación. Versículos 4 al 7, trasfondo. Versículos 8 y 9, vuelve a repetir cuál es la situación. Lo interesante es que el versículo 9 termina diciéndonos un detalle que de pronto no hemos visto. Son 4 reyes contra 5 reyes. ¿Cuál es la coalición que tiene 4 reyes? La de Kedorlaomer. Mientras que la coalición que tiene 5 reyes es la del rey de Sodoma que se llama Bera. Ahora bien, versículos 10 al 11 o hasta el 12 nos explican lo que sucede en esa guerra. ¿Quién gana? Gana Kedorlaomer. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, versículo 10, huyeron y cayeron en unos pozos. O sea que Kedorlaomer ganó la guerra con los reyes que estaban con él. 4 reyes le ganaron a 5 reyes. Y entonces Kedorlaomer con toda su coalición despojaron los bienes de todos esos reyes que vencieron. Entre ellos el rey de Sodoma. Ahora, ¿por qué Sodoma es importante aquí? Porque ahí estaba Lot. Y eso lo sabemos del capítulo anterior. Entonces el versículo 12 nos dice, y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Ese fue el grave error de Kedorlaomer y no lo sabía. Bien, entonces ya entendemos la situación, ya entendemos la guerra de los reyes. Los versículos 13 al 16 nos cambian el escenario. Ya no estamos hablando de Kedorlaomer y los reyes, sino que ahora nos enfocamos en Abraham. Abraham el hebreo. Y resulta que alguien logró escapar de esa matanza seguramente en Sodoma y ese secuestro masivo. Y entonces va y avisa a Abraham, versículo 13. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. De manera que cuando Abraham escucha y se entera que Lot, su sobrino, ha sido secuestrado y ha sido llevado junto con todas las posesiones de Sodoma, entonces ¿qué hace? Lo que hace es movilizar a los hombres adiestrados nacidos en su casa para ir y liberar a Lot. Ahora,
ahí hay un número. ¿Cuántos hombres eran? 318. Si usted se encuentra un número en la Biblia, póngale atención. Ahí hay algo interesante. 318 hombres. ¿Para pelear contra cuántos? No sabemos, pero por lo menos sabemos que es una coalición de 4 reyes. Tiene que ser mucha gente. Entonces, versículo 15, por la noche, Abraham con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes y también a su pariente Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a la gente. La historia se acaba rápido, ¿no le parece? Como que uno esperaría que nos cuente un poquito más, que le ponga más suspenso al asunto, pero realmente la historia se acaba muy rápido. Abraham recobró a Lot, venció a los reyes de Kedorlaomer. Ahora, el punto aquí está. ¿Por qué están peleando Kedorlaomer y sus reyes contra Bera, el rey de Sodoma, y los reyes que están con él? ¿Cuál es la razón de la guerra? Y básicamente la razón de la guerra es dominio. ¿Quién domina Canaán? ¿Quién es el gran rey de Canaán? A Kedorlaomer todos le rendían tributo. Todos son súbditos y siervos de Kedorlaomer. Kedorlaomer parece ser el gran rey de Canaán. Pero los de Sodoma, los de Gomorra y otras ciudades dijeron, no queremos eso, vamos a rebelarnos en contra de Kedorlaomer para tener el dominio de Canaán. Sin embargo, Kedorlaomer gana. Ahora aparece Abraham y Abraham va y derrota a Kedorlaomer. ¿Quién tiene el dominio sobre Canaán? Abraham. En el versículo 16 deberíamos concluir algo. Abraham es el gran rey de Canaán. De hecho, el énfasis que este texto hace en cuanto a el rey o el concepto de rey es impresionante. Es la primera vez que aparece la palabra rey en toda la Biblia. Nunca antes se había hablado de rey. Bueno, son solo 13 capítulos en Génesis, pero igual nunca se había hablado de ningún rey. Es la primera vez que aparece la palabra rey en la Biblia. ¿Y sabe cuántas veces la repite? Mire, no tenemos el tiempo, pero sería interesante que usted se ponga a contar cuántas veces dice la palabra rey hasta el versículo 16. El número es 21 veces. 21 veces en 16 versículos. Y si contamos hasta el final del capítulo, son 27 veces en total que este texto habla o dice la palabra rey. En otras palabras, creo que Moisés escribe esto para que pensemos en el concepto rey. Para que tengamos en mente la idea de rey. Y ahora lo que estamos viendo es que Abraham es presentado en este pasaje como si fuera el rey de Canaán. Con solo 318 hombres derrota a 4 reyes. Y eso tiene sentido, porque Abraham ha recibido una promesa antes. ¿Cuál es la promesa que ha recibido Abraham? Que toda esa tierra será de él. Pero hay un problema, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que Abraham posea toda la tierra si hay reyes, hay naciones? No es tan fácil. Entonces, hasta este punto lo que vemos es, Abraham tiene dominio de alguna forma sobre Canaán. Abraham está a la par o incluso es superior que todos los reyes de Canaán. Ahora tenemos que pasar al tercer escenario y vamos a ver en qué termina esta historia y cuál es el punto al que Moisés quiere llevarnos. En el tercer escenario, que es el versículo 17 hasta el versículo 24, Abraham va regresando de la guerra después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, dice el versículo 17, y sale a su encuentro un rey. Ese rey es el rey de Sodoma, que se llama Bera. Sale a su encuentro. Y es muy interesante,
Porque miren en dónde se encuentran. Versículo 17, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, ¿el valle de quién? Del rey. Otra vez, el texto quiere que pensemos, rey, rey, rey. Muy bien, se encuentran en el valle del rey. No sabemos exactamente qué es ese valle, por qué se llama así, pero se encuentran en el valle del rey. Y entonces, estamos esperando a que el rey de Sodoma le diga algo a Abraham cuando aparece otro rey. Otro rey que no se ha mencionado. Aparece un hombre que se llama Melquisedec, que resulta ser el rey de Salem. Pero este rey tiene algo particular. No es solo rey, es sacerdote también. Y sacerdote del Dios Altísimo, no de cualquier Dios. Es sacerdote del Dios Altísimo. De manera que el rey de Sodoma sale al encuentro de Abraham, pero en medio de ese encuentro, antes de que el rey de Sodoma llegue, aparece otro rey que se llama Melquisedec y dice que sacó pan y vino. Piense por un momento en esas películas épicas en las que llega el guerrero a la ciudad y todos lo reciben, ¿cierto? O llegan los guerreros a la ciudad, el ejército, y todos lo reciben. ¿Y lo reciben con qué? Con regalos, con premios. Este rey saca pan y vino para ofrecérselos a Abraham. En otras palabras, lo que está haciendo es como diciendo, voy a bendecirte. Ven, Abraham, quiero bendecirte por ganar la batalla y por ganar la guerra. Y eso es precisamente lo que hace. Mire lo que dice el versículo 19. Y lo bendijo. Ahora, tenemos que analizar muy bien lo que le dice Melquisedec a Abraham y lo que va a pasar después para entender finalmente cuál es el mensaje que Moisés quiere que entendamos al leer este texto. Quiero que lo analicemos con algunas preguntas. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de Dios que se enfatiza en este pasaje? La respuesta es Dios Altísimo. En hebreo es El Elión. El Elohim y el Elión implica grandeza, pero como en comparación. En otras palabras, es como si dijera el Dios más alto. Cuando dice el Dios Altísimo, lo que está diciendo es un término de comparación, como si dijera el Dios más alto, más grande. En otras palabras, Melquisedec está hablando o diciendo que él es el sacerdote del Dios supremo y que Abraham es bendito del Dios supremo, del Dios más grande sobre los demás dioses. O en ese mismo sentido, superior a los reyes. Creo que aquí tiene sentido. ¿Se acuerdan cuando vimos Génesis 6? Los hijos de Dios posiblemente eran reyes. Bueno, tiene sentido que en este pasaje también se esté pensando de esa forma. Cuando habla del Dios Altísimo, más alto que los dioses, no está solo pensando en esos dioses mitológicos, sino también en los reyes. Lo que está diciendo es, el Dios Altísimo es el supremo rey, es el rey superior. No hay Dios y no hay rey más alto y más grande que ese Dios. Esa es la idea del nombre. Luego, ¿cuál es la característica que recibe Dios aquí? Miren lo que dice el texto. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Cuál es la característica que recibe Dios? Creador del cielo y de la tierra. Ahora, ahí lamentablemente nuestras versiones no usan la palabra más útil. El término hebreo es cana, que tal vez una mejor traducción sería poseedor, y hay versiones que dicen poseedor. Entonces es como si dijera,
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra. En otras palabras, la característica que se está enfatizando de Dios aquí es que Dios es el dueño de todo. A Dios le pertenece el cielo y la tierra. Él es el poseedor de todas las cosas. ¿Se acuerdan el primer versículo de Génesis? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa los cielos y la tierra? Es una expresión para decir todo. Básicamente, lo que estamos diciendo aquí, o lo que nos están presentando Moisés es: Dios es el poseedor del cielo y de la tierra. Es el Dios más alto y además es el poseedor del cielo y de la tierra. Ahora, tercera pregunta. ¿Qué relación tiene Dios con Abraham? Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Qué relación tiene Dios con Abraham? Básicamente es una relación de pertenencia. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Está diciendo que Abraham de alguna forma le pertenece a Dios, o que Abraham es el bendito de Dios, como el escogido de Dios, como el que Dios ha decidido bendecir. Abraham es dependiente de Dios para ser bendito. Abraham le pertenece a Dios. Así que es una relación de posesión, de pertenencia. Ahora pasamos al versículo 20. Y la pregunta es: ¿qué hizo? No, mentiras, todavía no el versículo 20. Ah, no, sí, versículo 20, pero antes del final. ¿Qué hizo Dios con Abraham? ¿Qué hizo Dios con Abraham? Le entregó sus enemigos en sus manos. Ahora, eso cambia las cosas de acuerdo a lo que veníamos hablando. Porque hasta el versículo 16 vemos a Abraham como superior, ¿cierto? Con 318 hombres derrota a 4 reyes. Pero aquí se nos responde una pregunta: ¿por qué Abraham derrotó a los 4 reyes? Porque Dios se los entregó. Porque Dios entregó en sus manos a sus enemigos. De manera que es como si Abraham fuera superior a todos en Canaán, pero realmente Dios es superior a Abraham, porque Él es el Dios Altísimo, el poseedor del cielo y de la tierra, y finalmente el que le entregó a Abraham sus enemigos en sus manos. Dios es el dueño de Abraham. Él es el que ganó la batalla finalmente y le dio la victoria a Abraham. Ahora sí, al final del versículo 20. ¿Qué hizo Abraham al escuchar la bendición? Dio el diezmo de todo a Melquisedec. ¿Por qué le da el diezmo a Melquisedec? ¿Por qué Abraham le da el 10% de todo lo que obtuvo a Melquisedec? Creo que la respuesta es porque era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo que está haciendo Abraham al dar los diezmos es básicamente diciéndole a Melquisedec y a todos los que estén viendo: Dios es el gran rey y mi tributo va a él. ¿Por qué Abraham no le da los diezmos a otro rey? ¿Por qué no le da los diezmos al rey de Sodoma? ¿Por qué a Melquisedec? Y la razón es que al darle los diezmos a Melquisedec, está rindiéndole tributo a Dios, porque Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Abraham está reconociendo que sin la obra de Dios, sin la bendición de Dios, él no habría podido vencer a los reyes. De manera que los diezmos son una muestra, un símbolo de ese reinado de Dios y de su dependencia de Él. Es muy importante entender eso. Los diezmos que Abraham le da a Melquisedec no es que Abraham está dándole algo a Dios que él no tiene. No sé usted cómo piensa en cuanto a la ofrenda, por ejemplo. Pero la escena que estamos viendo es: imagínese una película de reyes
y está un rey en su trono, ahí en su lugar de reunión, y llegan súbditos, llegan campesinos, y se postran ante ese rey y le dan algo, pan, o lana, o huevos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué los campesinos le dan esos regalos al rey? ¿Será que es que el rey se le acabó la lana? No, es el rey, es el dueño de todo. Entonces, ¿por qué le están dando esos regalos al rey? Porque le están rindiendo tributo y honor. No porque el rey necesite esos regalos, sino porque ellos quieren mostrarle esa honra, esa reverencia, ese respeto al rey. Y eso es lo que está haciendo Abraham. No debemos entender nunca la ofrenda como si le diéramos algo a Dios que Él no tiene. Cuando usted ofrenda es un acto de adoración, no porque Dios no tiene dinero y usted le está dando dinero a Dios, sino porque usted está rindiendo tributo al gran rey. Es un pequeño símbolo que dice, que muestra, te necesito. Yo no tendría nada si no fuera por ti. Esa es la lógica de los diezmos aquí. No es para enriquecerse, no es para nada de eso, es para dar tributo al rey. Y finalmente, última pregunta. ¿Cómo reacciona Abraham ante otros reyes? Y aquí tenemos que leer los últimos versículos, versículo 21 al 24, para responder esta pregunta. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Entonces, el versículo 21, ya llegó el rey de Sodoma, ya no está hablando con Melquisedec, Abraham, sino que ahora el rey de Sodoma llega a Abraham y le dice, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Cómo va a responder Abraham? Dijo Abraham al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, poseedor otra vez del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. No tomaré nada excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, que eran amorreos, ellos tomarán su parte. ¿Qué hace Abraham? ¿Cómo reacciona Abraham ante otros reyes? Básicamente lo que hace Abraham es rechazar la bendición de otros reyes. Es interesante porque en la primera parte del texto encontramos a reyes peleando por la tierra, por el dominio de Canaán. Pero en la última parte del texto encontramos dos reyes luchando por bendecir a Abraham. ¿Quién va a bendecir a Abraham? ¿Melquisedec o el rey de Sodoma? Vera. Entonces vemos que Abraham acepta la bendición de Melquisedec, el rey de Salem, y le da el diezmo de todo por ser el sacerdote del Dios Altísimo, mientras que al rey de Sodoma rechaza. ¿Por qué Abraham rechaza ese regalo? Finalmente él se ganó esa plata, ¿no? Finalmente él se ganó esas riquezas, él las recuperó. Entonces, ¿por qué rechaza el ofrecimiento del rey de Sodoma que le dice, solo dame las personas y quédate tú con las riquezas? Imagínese que usted se encuentra 2 millones de pesos en una maleta. Y usted, como buen cristiano, va y devuelve esos 2 millones de pesos. Y se los da a la persona que los perdió. Pero esa persona le dice a usted, tranquilo, quédese con esa plata. ¿Qué está demostrando esa persona? Superioridad. No la necesito. Gratitud demostraría una persona que diría, gracias, si no es por ese dinero, no podría operar a mi hijo que está enfermo. Gracias por devolverme ese dinero. Pero si la persona dice, tranquilo, quédese con eso, no hay problema. Lo que está demostrando es, no necesito plata. Y entonces cambia todo, porque antes usted era el benefactor que le estaba haciendo un favor a él y ahora cambió. Ahora él es el benefactor y usted es el beneficiado. Eso es exactamente lo que está pasando con Abraham.
Abraham llega con las riquezas del rey de Sodoma y el rey de Sodoma le dice, quédate con las riquezas. En otras palabras, Abraham vendría a ser el beneficiado del rey de Sodoma. Y entonces Abraham rechaza. Dice, no voy a recibir ni un hilo. ¿Por qué? Porque la bendición, mi riqueza, mi bendición viene del Señor, no de hombres, no de otros reyes. Mi dependencia está en el gran rey. Yo no voy a depender de otros reyes. Eso es lo que sucede en los versículos 22 al 24, 21 al 24. Entonces, fíjese que todo lo que sucede en este texto, todo lo que pasa con los reyes, con Abraham, lo que sucede después cuando se encuentra Abraham con los dos reyes, es principalmente para enfatizar una verdad. El Señor, el Dios de Abraham, el Dios altísimo, Él es el rey de la tierra. Él es el rey de Canaán, a Él le pertenece la tierra, a Él le pertenece todas las cosas, Él es el dueño de todo y por eso es que Él le da la tierra a Abraham. ¿Por qué Abraham tiene superioridad sobre los demás reyes? ¿Por qué Abraham es presentado como el rey de Canaán? Porque es el súbdito del gran rey. Porque finalmente el gran rey, el supremo rey de la tierra, tiene la capacidad de darle a Abraham la tierra. Tiene la autoridad. No importa cuántos reyes haya, no importa cuán poderosos sean esos reyes, finalmente Dios es el gran rey de la tierra que decide delegar a su escogido Abraham para ser el gobernador, el rey súbdito de la tierra. ¿Se dan cuenta del mensaje que tiene Moisés para Israel? Recordemos siempre, ¿cuál es la audiencia que está escuchando por primera vez este pasaje? Es Israel vagando por el desierto, anhelando llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y no se atrevieron a entrar, ¿por qué? Porque había reyes, había naciones allí muy poderosas, gigantes. ¿Qué es lo que Moisés le está escribiendo a Israel? Le está diciendo, el rey de la tierra es el Señor. Y Él les puede entregar la tierra a ustedes cuando quiera y como quiera, porque a Él le pertenece la tierra. Si Dios se la puede entregar a Abraham, entonces se la va a entregar también a Israel. Porque finalmente ellos son su pueblo, su escogido para gobernar la tierra. Ese es el mensaje que Moisés quiere darle a los israelitas. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Hermanos, cuando lean el Antiguo Testamento, recuerden que los grandes héroes del Antiguo Testamento no somos nosotros, es Cristo. Abraham no es una sombra de nosotros. Israel no es una sombra de nosotros. Abraham es una sombra de Cristo, de uno que va a venir después y va a poseer la tierra. Israel es una pequeña sombra de Cristo, de aquel a quien le serían entregadas las naciones. El cumplimiento final de la promesa a Abraham de que él tendría la tierra y en él serían benditas todas las familias de la tierra, está en Cristo. Y esta es una verdad que pocas veces se enfatiza acerca del Evangelio. Miren lo que dice Salmo 2. El Salmo 2 en los versículos 7 al 9, y los leía Ricardo hace un rato en la alabanza, los versículos anteriores. Dice, está hablando el Señor, está hablando Dios, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra.
tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como polvo. Si yo le pregunto a usted qué es el Evangelio, en primer lugar espero que me dé una respuesta bíblica. Algo así como el Evangelio es el mensaje de la obra de Cristo en su muerte y su resurrección. Muy bien. Y eso es normalmente lo que entendemos por el Evangelio. Pero hay una parte que pocas veces entendemos y celebramos. Nosotros celebramos la Semana Santa, la muerte y la resurrección. Pero no celebramos 40 días después, aunque hay un festivo que lo celebra. ¿Qué pasó 40 días después? El Señor ascendió. ¿Y por qué es importante que el Señor ascienda? ¿Usted ha leído alguna vez un versículo en la Biblia o algún versículo en el Nuevo Testamento que diga que Él se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas? Hay muchos versículos que lo dicen. ¿Por qué es importante eso? Porque significa que cuando Jesús muere y resucita, venció la muerte, venció el pecado y entonces debe ascender para sentarse sobre su trono, porque ahora Él es el Rey. La ascensión es la coronación de Jesucristo. Es el cumplimiento del Salmo 2. Es como si Jesús llegara otra vez al Padre y le dijera: Padre, he vencido a la muerte y al pecado. Dame todas las naciones de la tierra como has prometido. Y Dios se las entregó. Por eso Él no está aquí con nosotros hoy. Él tiene que estar ahí, sentado en su trono, porque Él es el Rey de la tierra ahora. Y ya no solamente de Canaán, eso era una pequeña sombra de lo que iba a venir. Él es el Rey de todas las naciones. Por eso cuando se encuentra con sus discípulos, les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, porque todo me pertenece. El gran Rey de la tierra hoy es Jesucristo. Y no importan los reyes que haya en este mundo. No importan los gobernantes, no importa cuán poderosos, cuán adinerados sean. No importa la ONU o el G20 o los que tienen armas químicas, o no importan los líderes de grupos extremistas y terroristas, no importan los líderes religiosos. Y cuando digo no importan es que finalmente no tienen ningún efecto en el reinado de Cristo. Todo lo que sucede en este planeta es parte de un plan de gobierno. Ese plan de gobierno es el del Señor Jesucristo, levantando a su pueblo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, para que un día Él regrese y establezca su reino sobre esta tierra. Y todos los reyes de este mundo tengan que postrarse y reconocer que Él es el Señor. Así que la pregunta hoy es: ¿realmente Cristo es nuestro Rey? ¿Realmente vivimos como si Él fuera el gobernador de nuestra vida, de esta tierra y de todo lo que sucede? ¿O es simplemente una frase que usamos? Porque nuestro Rey es todo de lo que dependemos. Su Rey puede ser el dinero, porque usted depende del dinero. Su Rey puede ser su trabajo, porque usted depende de su trabajo. La pregunta es si usted depende de tal forma de Cristo que comunica: Él es mi único Rey. Él es el Rey de la tierra. Vamos a orar. Padre eterno, el mensaje de tu palabra ha sido dado y solo tú puedes transformar corazones. Padre, estoy seguro que aquí hay personas que viven en rebeldía contra el gran Rey, que es nuestro Señor. Y sencillamente no les interesa reconocerlo como Rey. Pero solo tú, oh Dios, puedes tumbar prejuicios, solo tú puedes cambiar corazones, cambiar mentes y humillar para que finalmente
adoren, acepten, alaben, reciban a nuestro Señor Jesucristo como Rey. Y te ruego que eso sea lo que suceda hoy. Por favor, Padre, haznos salir de aquí meditando en cuánto dependemos de nuestro Señor y si finalmente comunicamos que Él es el gran Rey en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor los bendiga.